Buenos días, respetados estudiantes. Mi nombre es Mariluz Herrera y voy a ser su profesora de informática. Y el tema a desarrollar va a ser Introducción a las computadoras. La computadora. Una computadora es un conjunto de elementos electrónicos, que es la parte hardware, y programas, que son los software, que permiten el procesamiento y almacenamiento de grandes volúmenes de datos, de manera que pueda generar información significativa. Podemos decir en términos generales que una computadora es una máquina que puede ser programada para aceptar datos de entrada, procesarlos, producir información útil de salidas y almacenarlas para su uso futuro. Como todo equipo tiene funciones básicas, la computadora cumple con 4 de ellas. La primera es aceptar entradas, es decir, una entrada es cualquier tipo de dato que introducimos a la computadora, como lo son las palabras y símbolos de un documento, los números para realizar cálculos, instrucciones para realizar procesos, imágenes, sonidos, entre otros. Se utilizan los diferentes dispositivos como el teclado, el ratón, el micrófono para que la computadora reciba las órdenes de entrada. Las funciones básicas, otra sería la de procesar datos, que consiste en manipular los datos de diferentes maneras para realizar cálculos, modificar palabras e imágenes, ordenar o alterar el orden de los datos. La computadora utiliza un dispositivo que se llama unidad de procesamiento. Esta unidad contiene dos elementos principales: la unidad central de procesamiento, con sus siglas en inglés conocida como el CPU, y la memoria del sistema. Las funciones básicas, otra sería almacenar datos e información. La computadora debe almacenar datos para que estén disponibles durante el procesamiento. El lugar donde se almacenarán depende de cómo se utilicen los datos. Por ejemplo, en la memoria del sistema, dentro de la unidad de procesamiento, la computadora guarda lo que se está usando. Hay otros tipos de almacenamiento que es más permanente, en donde se guarda lo que no se necesita para procesar en ese momento. Por ejemplo, los disquetes, CD y disco duro. Como podemos visualizar en las imágenes, tenemos el CD, que es el que comúnmente utilizamos para guardar videos, guardar trabajos, pero actualmente lo hemos reemplazado por las memorias. Y el disco duro que visualizamos es el periférico hardware de parte interna, que es el que nos ayuda, que aparece en la computadora como el disco local C, que es el que va a guardar la información que estamos procesando en el computador. Otra función básica es producir la salida. Son los resultados generados por la computadora. Algunos ejemplos de estos resultados son los reportes, los documentos, las gráficas e imágenes, entre otros. Se utilizan los dispositivos como el monitor, la impresora y bocina. En este caso, el monitor, que vendría siendo la pantalla, nos va a permitir visualizar los diferentes documentos y actividades que estamos haciendo en la computadora. Las bocinas nos van a permitir como autoparlantes para escuchar los audios, ya sea de dichos videos o algún audio en específico que se realice. Y la impresora la vamos a utilizar, que nos va a permitir palpar en papel el proceso que hemos obtenido, el resultado de dicha actividad. Aquí vamos a lo que es la evolución de las computadoras. La historia de la computadora
es el recuento de los eventos, innovaciones y desarrollos tecnológicos del campo de la informática y la automatización que dieron origen a las máquinas, que conocemos como computadoras, computadores u ordenadores. La computadora tiene largos antecedentes que se remontan a las primeras reglas de cálculo y a las primeras máquinas diseñadas para facilitar al ser humano la tarea de aritmética. El ábaco, por ejemplo, fue un importante adelanto en la materia, creado alrededor de 4000 años antes de Cristo. No hay una fecha exacta, ya que no se tenía en aquel tiempo una fecha exacta de cuándo fue su creación. El ábaco fue inventado en Babilonia. Los ábacos antiguos eran tableros para contar. No eran una computadora porque no tenían la capacidad para almacenar información, pero con este instrumento se realizaban transacciones en diversas ciudades de la antigüedad. Actualmente se pueden realizar operaciones como multiplicación y división en los ábacos y son muy usados en China. También hubo inventos muy posteriormente como la máquina de Blaise Pascal, conocida como máquina de Pascal o pascalina, creada en 1642 por el joven francés Blaise Pascal, al ver que su padre tenía problemas para llevar una correcta cuenta de los impuestos que cobraba, inventa una máquina calculadora que trabajaba a base de engranajes que permitían realizar las operaciones aritméticas. Esta máquina fue mejorada por Gottfried Leibniz en 1671, agrega a la máquina inventada por Blaise Pascal las funciones de multiplicación y división y se dio inicio a la historia de las calculadoras. En 1801, el francés Joseph-Marie Jacquard inventa una máquina de telar. Una de las ventajas es por atravesar de tarjetas perforadas. La máquina era capaz de crear diferentes patrones en las telas. Las tarjetas perforadas contenían orificios, los cuales las máquinas eran capaces de leer y así efectuar el tipo de patrón que se le había indicado. Esto quiere decir que se había inventado el almacenamiento por medio de las tarjetas perforadas, los cuales ahora conocemos como discos. Las tarjetas perforadas fueron el inicio de poder almacenar información por medio de los orificios. Otra evolución de la computadora fue la de la máquina analítica. Solamente 12 años después, en 1834, se logró innovar su máquina y obtener una máquina analítica capaz de las 4 operaciones aritméticas y de almacenar números en una memoria de hasta 1000 números de 50 dígitos. Por este motivo, a Babbage se le considera el padre de la computación, ya que esta máquina representa un salto hacia el mundo de la informática como lo conocemos. Otra se dio, luego de la invención de Babbage, se dio paso a la invención lo que fue de las computadoras. No pudo atribuirse a una sola persona, pero se considera a Babbage como el padre de la rama de los saberes, que luego será la computación, pero no será sino hasta mucho más adelante que será la primera computadora como tal. Otro importante fundador de este proceso fue Alan Turing, creador de una máquina capaz de calcular cualquier cosa y que llamó máquina universal o máquina de Turing. Las ideas que sirvieron para construirla fueron las mismas que luego dieron nacimiento al primer computador. Las computadoras han evolucionado de manera vertiginosa
que podemos encontrar en el mercado diversos modelos. Tenemos las de escritorio o desktop, que son denominadas así por la facilidad de colocarlas sobre este, que es el escritorio, valga la redundancia, y las de torres o tower, cuya unidad de sistema generalmente se colocan debajo del escritorio. Las portátiles o lactos, que por su tamaño y peso se pueden colocar sobre el regazo de una persona. Como se muestran en la imagen, se diferencia la de torre, que se muestra en el escritorio. La de torre solamente se muestra la pantalla en el escritorio, y la otra va debajo, y por lo general las lactos, que actualmente es las que utilizamos. Acá nos vamos a lo que son los tipos de computadoras. Existen diferentes tipos de computadoras según su tamaño. Conocemos las mini computadoras y las microcomputadoras. Según el tipo de tecnología que utilicen, pueden ser analógicas, digitales, híbridas o cuánticas. Una microcomputadora es una computadora que tiene un microprocesador de circuito integrado que tiene la mayoría de las capacidades de procesamiento de las grandes computadoras y como mínimo algún tipo de memoria semiconductora. Acá otro tipo de computadoras son las mini computadoras. Son una clase de computadora de multiusuario que se encuentran en el rango intermedio del espectro computacional, es decir, entre los grandes sistemas multiusuarios como los mainframe y los más pequeños sistemas monousuarios y microcomputadoras, computadoras personal o PC. El nombre comenzó a hacerse popular a mediados de la década de 1960 para identificar un tercer tipo de computadora. Nos vamos a lo que es la importancia de las computadoras en el desarrollo de actividades diarias. La comunicación hoy día ocupa un lugar predominante y es considerada un factor esencial en todas las organizaciones. Al convertirse la información en un elemento esencial, los métodos de control y recuperación están cambiando y facilitando el acceso a ella como consecuencia de las innovaciones tecnológicas, y también día a día sigue siendo una herramienta de ayuda muy útil para el ser humano. Podemos decir que el aprendizaje acerca de las computadoras y sus aplicaciones nos ayudarán a desenvolvernos efectivamente en la sociedad actual. Nos ayudan en una gran variedad de tareas y asignaciones, tanto en el ámbito educativo, sobre todo en el auge de los lectores de libros digitales de los últimos años, como lo es en el ámbito laboral, realizando distintas conexiones a través de una red de trabajo, aunque la base de todo esto es justamente la tecnología conocida como computadora, que parece bastante compleja, pero es fácil de entender. Bueno, estudiantes, muchas gracias por su atención. Ahora vamos a entrar a la plataforma de Classroom y vamos a desarrollar la actividad que se adjunta con el tema explicado, que aparecerá como el taller de trabajo, el cual van a realizar y luego la van a juntar nuevamente en la plataforma para el proceso de evaluación. Que tengan buen día y Dios me los bendiga.